Rompe tus límites y ve por tus sueños. Porque lo mejor es ahora. Con ustedes, el pastor César Fajardo. Y cuando una cosa no cumple el propósito con el cual fue llamado, pues su vida se está desperdiciando. Es más, comienza a ser inútil. En estos días estaba viendo en un periódico de hace unos días atrás que el gobierno de la ciudad tuvo una estrategia y fue comenzar a restaurar toda la iluminación en los parques. Y lo que hicieron fue agarrar y parques que estaban en oscuridad comenzaron a colocarle bombillas y a iluminar otra vez los parques que estaban oscuras. Y el testimonio de los vecinos de esos parques es que antes de que hubiese los bombillos, la luz en ese lugar, era lugar propicio para atracos, para hombres intentando abusar de mujeres, lugar de consumo de drogas y un montón de cosas negativas. Pero que apenas se colocaron los bombillos de luz y quedó iluminado, es como si espantaran a todo eso. Y dice que los parques se volvieron más seguros, lugares a donde mucha gente ahora salía como familia a compartir y que ahora el ambiente era totalmente distinto. Simplemente por una cosa, ¿había qué? Luz, obviamente había luz. Pero la luz, ¿quién la producía? Las bombillas. Antes habían las bombillas, pero estaban ¿qué? Fundidas. Pero cuando fueron reemplazadas y fueron colocadas bombillas que alumbraban, las tinieblas huyeron y el ambiente y el lugar fue transformado. Por eso, no en vano, quiero que lea conmigo Efesios capítulo 5, el verso 14. Dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Cómo dice? Dígalo conmigo: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Y qué va a pasar si haces eso? ¿Qué va a pasar si haces eso? Cristo te alumbrará. Es decir, vas a comenzar a reflejar la luz de Cristo. Creo, hermanos, que nosotros necesitamos entender cuál es exactamente el propósito, la función por la cual nosotros estamos aquí. Y si nosotros no hemos entendido que estamos para alumbrar, somos un montón de focos metidos en el reino de Dios, metidos en la iglesia, pero que no están cumpliendo con su función. Y yo quiero que hoy simplemente seamos conscientes que a veces nosotros dejamos que las tinieblas nos vayan invadiendo, se nos vayan metiendo y nos volvemos parte de la oscuridad, somos cómplices de la oscuridad. Pero que el llamado del Señor es: no, ustedes tienen que resplandecer. Y no hay forma de que resplandezcamos porque no tenemos luz propia. Tenemos que acudir a Cristo para que venga y Él nos haga o nos dé la capacidad de alumbrar. Y necesitamos aprender cómo es que yo me puedo convertir en una luz en medio de esta generación. ¿Cuántos creen que esta generación necesita gente que alumbre, que resplandezca? Entonces yo creo que si nosotros somos conscientes, en realidad lo que va invadiendo cada vez nuestra sociedad son la oscuridad. Ayer tuve la oportunidad, no sé si el privilegio o la desdicha, pero por lo menos me redargulló, y tuve que pasar por Cuadrapicha. Les confieso, yo estuve hace tiempos pasé por ese lugar y habían unas cuantas discotecas y una cantidad de cosas. Yo estoy impresionado cuánto, entre comillas, esa vaina ha progresado. Es lleno. Y definitivamente tiene que producir muchos recursos y mucha gente debe venir a dejar su dinero ahí para que esa cosa crezca a las dimensiones en que ha crecido. ¿Y eso para mí qué significa? Que la clientela, entre comillas, estamos hablando de las personas que ahora son más esclavas del alcohol, más esclavas de los problemas sexuales. Y alguien que venía conmigo en el carro me decía: aquí es el mayor micro expendio de droga que existe en toda la ciudad. Y eso está avanzando. Y eso son tinieblas. Y es oscuridad que, hermanos, está capturando, está atrapando montones de personas, que está llevándose los hijos de muchas familias y las está arrastrando allá. Allá muchas jovencitas que los padres tal vez la levantaron con el sueño, va a estudiar, terminaron en ese lugar. Jóvenes
que muchos de nosotros como padres levantamos diciendo van a servir al Señor, hoy son esclavos de vicios y un montón de cosas. Gente que trabaja toda una semana de sol a sol con gran sacrificio, terminan dando más del 10% en ese tipo de lugares. Y por eso avanzan. Y no es solamente que ahora hay más negocios de ese tipo, tenemos que ser conscientes, hay muchas más tinieblas en ese espacio. Ahora podríamos decir, César, es que la sociedad es así, se está corrompiendo. No, el problema es que eso está pasando porque nosotros, que somos hijos de Dios y que somos hijos de la luz, no estamos resplandeciendo. Y estamos permitiendo que muchas de esas cosas, primero las vemos con indiferencia. O sea, pasa eso, no nos importa. Mientras a mí no me toque, mientras no esté hablando de mi hijo, de mi hija que está metido en problemas, me tiene sin cuidado. Pero no podemos pensar de esa manera. Pero más allá de eso, nosotros empezamos a darnos cuenta que nuestra sociedad tiene una serie de males que no solamente invaden la sociedad, sino poco a poco también van atrapando inclusive a los cristianos. Uno habla de lugares de prostitución, de pornografía. Pero hoy, hermanos, es triste ver cuánto cristiano es esclavo de pornografía. Y que muchos de ellos, se lo digo porque soy pastor y soy consejero, de mucha gente que viene y dice, pastor, es que yo vengo a la iglesia, oro a Dios y todo, pero igual sigo visitando lugares de prostitución, cayendo en infidelidades. ¿Y eso qué significa? Que no solamente las tinieblas están invadiendo el mundo, sino también están invadiendo nuestras propias familias, nuestros propios hogares. Mira lo que dice unos versículos anteriores a esto. Dice en el verso 3 en adelante, dice, ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, no tendrá parte en el reino de Cristo, de Dios. Eso es tan malo como adorar un ídolo. Entonces, si uno hace así a la carrera por encimita, una breve lista de qué son las tinieblas, estamos hablando de depravación sexual, es decir, distorsionando la sexualidad desde el punto de vista de lo que Dios la estableció para desbordarla en una serie de cosas que esclavizan a los hombres. Hablamos de cosas indecentes. La Reina Valera 1960 dice inmundas. Cuando hablamos de inmundos está hablando de todo lo que ensucia nuestra vida y no me permite realmente acercarme a Dios con libertad ni confianza. Y habla de avaricias, y la avaricia tiene que ver con nunca saciarse con lo que tengo, sino querer más y más hasta el punto que estoy dispuesto a dejar a Dios con tal de obtener cosas materiales. Y agrega a eso el tema del lenguaje, las conversaciones que son inútiles y vulgares. Eso es simplemente la evidencia de que hay ¿qué? ¿La evidencia de que hay qué? Tinieblas. Tinieblas, donde, hermanos, hay perversión sexual, hay vicios, hay avaricia y hay lenguaje soez y conversaciones que no edifican. Ahí están las tinieblas. Y hermanos, dice la palabra específicamente, dice en el verso siguiente, dice, y todas esas cosas la gente hace porque se dejan llenar de argumentos vanos. El diablo les mete cuentos y en su mente comienzan a aceptar esas cosas como normales. Como normales. Como me decía en un momento determinado un hombre, no, pastor, es que yo prefiero ver pornografía que ser infiel a mi esposa. ¿Y cuántos saben que Jesús dijo que aún uno mirando ya adulteró en su corazón? Pero encuentra un argumento para justificar lo que estoy haciendo. Habla de la indecencia, de lo que contamina. Ahora, hermanos, todo tiene que ser de doble sentido. Ningún humorista hace reír si no dice unas cuantas vulgaridades. Y poco a poco los cristianos vamos aceptando eso, inclusive caemos en eso y participamos en conversaciones de doble sentido, sucias y un montón de cosas. Y ni hablar cuando con la excusa de, no, es que tengo que conseguir mis finanzas y toda esa nota, empezamos a promover todo lo que desagrada a Dios, todo lo que es incorrecto y fomentamos el vicio en otros para nosotros recibir beneficio. Y yo le aseguro, cada persona que hace una cosa como esa tiene un argumento para justificarse.
va a decir, es porque, no, yo tengo que hacer esto, pero yo tengo que hacer lo otro. Pero esos son argumentos que el enemigo, y con esos argumentos el enemigo nos esclaviza. ¿Y cuál es el resultado? Luego terminamos atrapados en las tinieblas también. El otro día yo estuve en una consejería con una persona, recién salida de la cárcel, estuvo 8 años en la cárcel. La acusaron de lavados activos, la acusaron por testaferrato. Y él me decía, César, yo simplemente trabajaba para un hombre. Y ese hombre me dijo, necesito colocarle una propiedad a su nombre. Y él le preguntó, ¿pero por qué? Dijo, hermano, porque quiero ayudarlo. Quiero que usted sea una persona que lo vean como que tiene una propiedad. Así los bancos le van a prestar dinero. Y le fue colocando argumentos, y él aceptó que le pusiera la propiedad a su nombre. Y luego, era una propiedad de narcotráfico. A él lo acusaron de testaferrato. Lo metieron en la cárcel 8 años. Simplemente porque se dejó meter los argumentos incorrectos. El diablo es padre de mentira. ¿Qué es el diablo? ¿Y cómo el diablo puede cumplir su función de robar, matar y destruir? Engañando. Y le mete cuentos a la gente en la cabeza que los cristianos no dicen, pues eso es normal, todo el mundo lo hace, yo soy bueno comparado a fulano. Pero no se engañe, hermano. Cuando permitimos las tinieblas en nuestra vida, entonces nosotros dejamos de resplandecer. Y cuando usted deja de resplandecer, usted se vuelve exactamente igual que el mundo. La diferencia que lo hace es que usted el domingo viene a la iglesia. Eso es la única diferencia. Pero el resto de su vida es de oscuridad y es de tinieblas. Y yo quiero, déjame decir una cosa, eso no es lo que Dios quiere para su vida. Mira el que está a su lado, Dios no quiere eso para ti. No lo quiere para ti. Dios quiere que usted alumbre, haga la diferencia, resplandezca. Por eso la exhortación del apóstol Pablo dice, tú que duermes, despierta tú que duermes. Otra versión dice, tú que estás muerto, resucita. Y si tú te levantas, tú te despiertas, entonces dice la palabra, Cristo va a resplandecer en ti. ¿Qué va a pasar si nosotros nos despertamos? ¿Qué va a pasar si nosotros alumbramos? Cristo se va a manifestar a través de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, verso 2, no se amolden a este mundo. No se conformen a este mundo, más bien renueven su manera de pensar. Nosotros pensamos distinto. Cuando la inmensa mayoría del mundo piensa no vale casarse, nosotros creemos en la familia. Creemos en tener nuestro hogar, nuestros hijos. Cuando todo el mundo habla de mirar cómo consigo dinero para despilfarrarlo, huir de placeres, nosotros conseguimos finanzas, vivimos una vida a veces de dominio propio y un montón de cosas, porque queremos ahorrar, queremos invertir, queremos prosperar, queremos extender el reino de Dios con lo que Dios nos da. Cuando todo el mundo cree que Cristo no viene por segunda vez, nosotros estamos convencidos que nos tenemos que preparar, porque Él viene en camino y nos vamos a rendirle cuentas al de nuestra vida. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Entonces ahí no es nuestro desafío de que nosotros no podemos amoldarnos a como piensa. Pensamos distinto. ¿Y por qué? Porque somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Si fuéramos hijos de las tinieblas, pues nos amoldamos a como piensan las tinieblas. Pero nosotros hacemos una diferencia. Pensamos distinto. Renovamos nuestra manera de pensar a través de la palabra, lo que vamos escudriñando. Romanos capítulo 3, el verso 12 dice, vestíos de la luz. ¿Y la luz quién es? Cristo. Tenemos que vestirnos de Cristo. Amar como Cristo ama, pensar como Cristo piensa, obrar como Cristo obraría, actuar como Cristo obraría. Porque a la larga, en este mundo actual, está Cristo en medio de nosotros. Pero ¿cómo se puede expresar Cristo? Cristo se expresa a través de cada cristiano que vive en la luz. ¿Eso qué significa? ¿Cristo está amando en este tiempo? Sí, ama a través de nosotros. ¿Cristo puede ayudar a las personas? Sí, Cristo ayuda a las personas a través de nosotros. ¿Cristo sigue enseñando? Sí, sigue enseñando a través de lo que nosotros impartimos a otras personas, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cristo puede echar fuera a los demonios? Sí, lo hace a través de nosotros. ¿Cristo puede transformar la vida de otras personas? Sí, lo hace a través de mi vida, cuando yo doy testimonio, cuando yo doy ejemplo, cuando vivo una vida conforme a lo que Dios me ha llamado a hacer.
Por eso no hay forma de que Cristo se manifieste a no ser de que tú despiertes. ¿Cómo se puede manifestar Cristo? Cuando tú te despiertas. Y ese despertar tiene que significa básicamente, no puedo seguir viviendo en el conformismo, en la actitud relajada, consintiendo lo malo en mi vida. Tengo que tomar la decisión de traer una transformación a mi vida. Traer ese cambio. Yo sé que usted me puede decir, yo me convertí y cuando me convertí, yo dejé de fumar, yo dejé de tomar, yo dejé no sé cuántas. Tenemos un historial de ese tipo. Pero aún estamos permitiendo cosas como las malas conversaciones, la murmuración, la crítica. Y yo digo, ninguno de nosotros es perfecto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que no somos perfectos? Pero que tenemos que tener el desafío de ir mejorando porque queremos ser más como Cristo. Quiero que Cristo se manifieste más a través de mi vida. Y está bien, yo era un borracho y dejé de tomar, fumaba, ya no fumo. Pero hermano, si estoy haciendo una cosa que todavía engaño, miento, o hago trampas o lo que sea, tengo que seguir en ese proceso de, Señor, no me quiero conformar. Porque hermanos, uno despierta, pero si se queda ahí, vuelve a adormecerse, hay que volver a despertar. Y yo les digo, todos nosotros nos la pasamos durmiendo, despertando, ¿no es así? En lo físico. ¿Cuántos anoche no durmieron? ¿Cuántos anoche durmieron? Pero esta mañana se despertaron. Y están aquí, ¿sí o no? Y esta noche usted se va a dormir y mañana se va a despertar. Igual nuestra vida cristiana es así. Es un ciclo constante de me despierto en esto, mejoro, me transformé. Pero luego entramos como en una meseta y nos conformamos. Pero viene Dios y nos da una palabra como esta y dice, no te puedes quedar ahí, tienes que despertarte. Entonces vamos a otro nivel. Y entramos en otro nivel y entramos en una etapa. Y luego vamos a otro. Pero tenemos que ir de gloria en gloria. Ir creciendo. Ir renovando nuestra mente. Por eso Jacob hablaba del viaje en que voy. No es estancarse. Él no dijo que el Señor me bendiga aquí donde me voy a quedar. No, en el viaje en que yo voy. Y todos estamos aquí de viaje. La Biblia dice que somos peregrinos. ¿Cuántos saben que estamos aquí de paso en esta tierra? Somos peregrinos. Entonces vamos caminando. Nuestra meta es el cielo como Cristo. Pero en este viaje decidimos ir mejorando. ¿Cómo mejoramos? Hermano, cuando yo consagro mi vida al Señor, le sirvo al Señor. ¿Cómo mejoro yo? Cuando yo renuevo mi mente y encuentro formas de prosperar, de llevar a mi familia a una mejor condición. Cuando de ser una persona que está en escasez, entonces entro en la abundancia y sigo creciendo en ese aspecto. Y vamos creciendo. Pero al mismo tiempo vamos dejando vicios, engaños, conversaciones incorrectas, pecados sexuales, todo lo indecente o lo inmundo, como dice la Reina Valera, que me impida tener paz, la tranquilidad de que sé que estoy haciendo lo que le agrada al Señor. ¿Me escucharon o no me escucharon? Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a alumbrar, cuando dejamos que Cristo se manifieste, actúa a través de mi vida. Hermanos, usted no lo sabe, pero los ojos de mucha gente están sobre usted. Y cuando usted dice, soy cristiano, ojo, porque la gente puede decir, este es luz. O pueden decir, ¿qué clase de cristiano es este que es un bombillo que ni siquiera alumbra? La gente está pendiente de cómo vas a reaccionar. Yo recuerdo que hace años atrás me invitaron a predicar en un lugar. Yo fui, dejé mi carro en la parte de afuera, la persona me dijo, tranquilo, déjelo que se lo cuidamos. Cuando salí, lo habían despedazado por dentro. Por robarse el radio, toda esa cuestión, lo arrancaron. Bueno, en ese tiempo habían los radios que tenían el frente, que uno quitaba el frente y se lo guardaba, porque si así no se lo roban, igual se robaron el pedazo que quedó dentro. Y ahí está uno con la frustración y todo. Pero dije, bueno, voy a buscar ese lugar. Y alguien me dijo, mira, hay sitios donde los consigues de segunda. Y recuerdo que me fui aquí por el 7 de agosto y me llevé el frente del radio diciéndole, oiga, ¿usted tiene la otra parte de este? Y recuerdo que entré en un lugar y me dijeron, sí, lo tenemos. Me dijo el muchacho, sí, lo tenemos. Le dije, ¿es de segunda? Dijo, pues sí. Y cuando me dijo, pues sí, le dijo, ¿a qué se refiere con que pues sí? O sea, dijo, pues es como cosas que se han robado y nos las venden a nosotros. Y yo dije, no, yo no puedo comprarla así. Y apenas dije eso, salió un hombre detrás de allá del mostrador por la parte de atrás y le dijo al muchacho, no le ofrezca eso. Y me dijo, pastor, ¿cómo está? No, lo que pasa es...
Y yo dije, qué man tan rabón. Porque seguro estaba ahí atrás esperando yo qué iba a decir. A ver si yo decía, bueno, listo, no importa, véndamelo. Pero él salió y le dijo al muchacho, no, ellos no compran así, ellos no compran eso. Y estoy seguro que si yo lo hubiera comprado, era el que hubiera salido a murmurar, los pastores no sé qué, los pastores no sé cuántas. Y por eso les digo, hermanos, que cada acto que nosotros hacemos, hay personas que lo están observando, lo están mirando. Y a veces, hermanos, nos observan tanto que no hacemos nada, pero igual murmuran y rajan de uno, ¿me entiende? Porque es así. Pero hermanos, a nosotros nos corresponde esa responsabilidad de que, hermanos, delante de mis hijos, yo debo dar ese testimonio. Delante de mi círculo debo esto. Que a veces me puedo equivocar, pero tener también la humildad de decir, sí, me equivoqué. Como cristiano no debo actuar esto, porque yo soy luz en medio de las tinieblas. Si no aprendemos a vivir así, hermanos, tendremos el título, el nombre de cristiano, pero jamás Cristo se manifestará a través de nuestra vida. Y si vamos nosotros a alumbrar este mundo, tenemos que dejar que Cristo se manifieste a través de nuestras vidas. Por eso la recomendación del apóstol Pablo, quiero que lea enseguida desde el versículo que les acabo de leer. Dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Cómo vamos a despertar? Tenga cuidado de cómo se comportan. Viva como gente que piensa lo que hace, no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo en tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permítanse ser llenos del Espíritu Santo, que Él los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos espirituales, alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y dele siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Comienza por anden sabiamente. Sabiduría. Dígalo conmigo, sabiduría. Dígalo otra vez. Mire, yo conozco gente que con sabiduría levanta lo que Dios les ha dado y por pura necedad lo pierden. Comienzan levantando las cosas con Señor, guíame, yo te lo suplico, ayúdame. Y luego cuando lo tienen, confían en su propia prudencia, en su propia sabiduría y lo pierden todo. Necesitamos andar en sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Es simplemente, Señor, no lo que yo quiera, es lo que tú quieras. ¿Cuántos creen que Dios es un poquito más sabio que usted? Solo un poquito. Así que yo puedo tener cierta opinión sobre las personas, sobre las cosas, sobre este negocio, pero hermano, tenemos que andar en esa sabiduría. Y sabiduría es andar en ese temor de Dios, de no me voy a meter en cosas en las cuales no tenga el visto bueno de Dios. Esa es la sabiduría. Y yo sé que a todos, si somos honestos delante del Señor, cuando vamos a entender una cosa, hay esa vocecita por dentro que le dice a uno, no te metas en eso, no hagas eso, no es lo correcto. ¿Sí o no? Pero ¿qué hace la mayoría de personas? Acallan esa voz y oyen más la voz de los hombres, más la voz de las circunstancias, más la voz de los deseos de su carne y terminan embarcados en cosas que no son. Y ahí es donde pierden la luz. Yo el otro día hablaba con una persona y venía y me prometía el cielo y la tierra, pastor, vamos a hacer lo otro, no sé cuánto. Y yo sentía esa vocecita que me decía, no le creas, no le comas cuento. Y yo le dejé que echara todo su bla bla, y de verdad me estaba convenciendo. Pero gracias a la vocecita le dije, yo, ¿sabe qué, hermano? Al final de todo lo que usted me ha hecho, no siento paz en mi corazón, no siento tranquilidad, yo mejor no. Gracias, le agradezco por lo que me está ofreciendo. Meses después me enteré de que había tumbado un poco de gente. Y yo digo, uy, gracias por esa vocecita que está ahí. Pero, ¿qué es lo triste? Que yo sé que a usted como a mí nos ha pasado, que muchas veces hemos oído la vocecita y la ignoramos. No se meta con esa vieja porque va a desbaratar su matrimonio.
Pero por otra vez, usted tiene dominio propio. Entonces, ¿dónde está la unción que hay sobre su vida? Eso hágale, no tenga miedo. Y oímos la voz incorrecta. Porque, hermanos, así como usted oye una vocecita que lo empuja a lo malo, el diablo habla. Pero así como es una vocecita que nos dice que tomemos el camino contrario, es porque el Espíritu Santo también nos habla. Y oír esa voz es sabiduría. Del que está a su lado, oír al Espíritu Santo es sabiduría. ¿Me escuchó o no me escuchó? Esa voz que te dice perdona, esa voz que te dice reconcíliate, esa voz que te dice no tengas amargura, deja este vicio, deja este pecado. Esa vocecita, cuando la oímos, se convierte en sabiduría. Me encanta esa parte que dice aprovechen las oportunidades porque los tiempos son malos. Pero saben, hermanos, poder aprovechar las oportunidades requiere un discernimiento. Necesita uno el Espíritu Santo que le muestre cuáles son las oportunidades. Y saben una cosa, que es lo triste, muchos cristianos se les pasa por la nariz oportunidades. Oportunidades de ser bendecidos, oportunidades de hacer el bien, oportunidades de resplandecer, de ser luz, y las dejan pasar. ¿Y saben por qué nos pasa eso? Porque no estamos conectados con Dios. No andamos en una relación con Él. Y fruto de eso, no oímos su voz y no nos damos cuenta de lo que Él está dando. Yo creo que aquí todos tenemos que reconocer que tuvimos momentos de oportunidades que no las supimos aprovechar. ¿Cuántos me reconocen eso? Los que no, hablen al final conmigo. Necesito que sean parte de mi equipo de consejeros para saber cómo no embarrarla. Pero creo que todos tuvimos el gravísimo error de no aprovechar oportunidades. ¿Y saben por qué? Porque escuchamos la voz equivocada. A veces nos rodeamos de amigos, de gente que no nos conviene. Nos endulce el oído, nos venden este mundo y el otro, y cuando nos damos cuenta es pura paja. Como dijo un profeta en alguna ocasión, no le crea a los pastos verdes que le muestra el diablo, porque son pastos pintados, no son de verdad. Y así hay muchas veces de nuestra vida, nos dejamos guiar por apariencias, por lo que mucha gente nos promete, y no aprovechamos las oportunidades de servir, de amar a Dios, de consagrarnos. Y como yo hablaba en estos días con un hombre que me decía, me pesa tanto en mi corazón, tanto tiempo perdido donde pude haber crecido, haber prosperado muchas cosas, pero por estar enfocado en lo que realmente no edifica, hoy mi vida es más complicada y más difícil de lo que me imaginaba. Por eso el apóstol Pablo dice, más bien enfóquense y traten de comprender cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Uno empieza a alumbrar cuando anda en la voluntad de Dios. ¿Cuándo resplandecemos? No los escuché. Andamos en la voluntad de Dios. Hermanos, cuando yo digo en mi trabajo estoy en la voluntad de Dios, con mis hijos estoy en la voluntad de Dios, manejo mis finanzas conforme a la voluntad de Dios, en la iglesia sirvo conforme a lo que Dios me ha dicho, conforme a su voluntad. Hermano, uno se acuesta, tal vez así, rendido, cansado, pero satisfecho, sintiendo que uno está haciendo luz, porque estoy en la voluntad de Dios. ¿Saben que aquí mientras yo estoy parado, hermanos, a mí me gustaría tener una iglesia por allá sobre la 100 con autopista, un edificio para 7,000, 8,000 personas y un montón de cosas? Eso es lo que a mí me gustaría. Pero mientras estoy aquí, siento una cosa, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si yo hago la voluntad de Dios, yo no sé hasta dónde Dios me pueda llevar. Yo sé que la única cosa que yo necesito es estar en su voluntad. De ahí para allá Él me seguirá guiando, me seguirá mostrando el camino y me seguirá dando la puerta. Lo único que me puede llevar al fracaso es que yo me salga de la voluntad de Dios. Entonces, no sean tontos, dice el apóstol Pablo, no yo, dice el apóstol Pablo. Sí, es verdad, y dice el apóstol, sí, yo le leí o no. Dice, no sean tontos, más bien sean ¿qué? Entendidos en cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mis relaciones sentimentales? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mis negocios que voy a hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a mi relación con mi esposa, con mis hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios a la hora de servir al Señor? Por eso yo digo, Señor, tenemos que levantar aquí un lugar de luz. Y la luz es una casa de oración. Haremos la casa de oración. Dios nos llama a que tengamos oradores, intercesores, adoradores. Haremos eso.
Dios nos llama a ganar los perdidos, a discipularlo y todo. Haremos eso. Porque así estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, ¿cuántos creen? Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Lo cree usted de todo corazón? Entonces, denle un aplauso al Señor, porque Él es fiel para cumplir lo que nos promete. Y por último dice, llénense del Espíritu Santo. La palabra llénense significa en el original básicamente como atibórrese. Satúrese, inúndese de la unción. Y saben, hermanos, que es muy difícil en este mundo como está, que usted tenga fe, confianza en Dios, ame, sirva, a no ser que usted se llene del Espíritu Santo. En sus propias fuerzas usted tendrá miedo, oirá a los hombres más que a Dios, se inclinará más por su carne, realmente por la voluntad de Dios. Y solo cuando nos llenamos, ¿y cómo nos llenamos? Como dice ahí, cantando salmos espirituales, llenándonos de himno, o sea, adorando a Dios en todo tiempo. Por eso para mí es tan importante la adoración. No me gusta que lleguen tarde. Dígale que está a su lado, no llegue tarde a la adoración. Y yo sé que los de la mitad para atrás me entienden de lo que estoy hablando. Pero necesitamos llegar de verdad a adorar y llenarnos. Cárguese de gasolina, atibórrese del Espíritu Santo, leyendo la palabra, adorando al Señor, orando. Ahí es donde uno comienza a llenarse del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entonces le es fácil hablar de Cristo, tomar decisiones correctas, tiene apego por la palabra, no le da miedo cuando las situaciones se complican, porque uno sabe que el Señor está con uno. ¿Me escuchó o no me escuchó? Y yo sé, hermanos, cuando nosotros realmente actuamos de esa manera, entonces estaremos siendo esa luz. Creo que todos tenemos en la familia un familiar que progresó más que todo el resto de la familia. ¿Alguno ha tenido eso? ¿Sí o no? Y ese familiar es motivo de dos cosas. Todo el mundo lo quiere como padrino de los hijos. Sí, es así. Ese tío, ese familiar que tiene más que todos los, hay que nombrarlo, él es el padrino de toda la familia, porque tiene más, porque se ha hecho más. Pero es también el motivo de la murmuración de toda la familia. Mi tío tiene plata, pero con lo tacaño que es, como se la robó, como le quitó a no sé quién, como le quitó a no sé qué más. Pero hermanos, es el que más tiene y es el que es capaz de ser padrino de toda la familia. Y así pasa cuando nosotros somos la luz. Cuando somos la luz, más de uno se va a reventar, porque usted va a ser bendecido, va a ser levantado, Dios le va a respaldar, lo verán en luchas, pero usted será más que vencedor en Cristo Jesús. Y seguramente van a murmurar de usted, porque eso sí, nosotros tenemos, los cristianos sin la llenura del Espíritu Santo, tienen la unción de las langostas. ¿Saben cuál es la unción de las langostas? Las langostas las ponen en un balde con agua y cuando una trata de salir, todas las demás lo tiran hacia abajo para que esto. Y como que el propósito es, todos tenemos que ser iguales, pero igual de pobres. Y si alguien trata de sobre, hay que mirar cómo lo hundimos. Pero hermano, cuando usted entra en la voluntad de Dios, renuncia a las cosas de este mundo, busca al Señor de todo corazón, no hay forma de que usted se escape, de que Dios lo levante, lo ponga en alto y usted resplandezca sobre todos los demás. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. El Señor mismo lo dijo, que cualquiera que sea luz, no, el Señor no lo va a poner debajo de un cajón. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a poner en alto. Y algunos van a decir, uy, qué chévere, esta persona está dando un ejemplo, es una luz, y van a querer esa luz. Otros se van a reventar de la envidia. Pero hermanos, usted no debe convertirse en una luz porque le agrade a fulano o porque le reviente a tal. Usted va a ser luz porque simplemente Cristo está en usted, lo llamó a eso y eso es lo que más le conviene a usted. ¿Me escuchó o no me escuchó? Por eso no se quede donde está. Por favor, no se quede donde está. Levántese y diga, hoy renuncio a las tinieblas. Hoy renuncio a las tinieblas. Vengo a Cristo. Me levanto. Resucito de esa muerte. Y de aquí en adelante yo voy a resplandecer en el nombre
del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos van a resplandecer? ¿Cuántos pueden decir hoy, somos la luz? No los escuché. ¿Cuántos pueden decir? ¿Y cómo somos la luz? ¿Andando en problemas sexuales? ¿Andando en cosas indecentes? ¿Teniendo conversaciones que no edifican? ¿Llenándonos de avaricia? No, entonces ¿cómo? Viniendo a Cristo y que Él se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta Cristo atrás de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Siendo sabios. ¿Sí o no? Siendo sabios. Siendo entendidos en su voluntad. Llenándonos de su Espíritu Santo. Termino esto simplemente diciéndole a aquella persona que está aquí sentada, que es un bombillo, que es una lámpara, pero una lámpara apagada, que no tiene luz. Y yo quiero que hoy sepa una cosa, que la voluntad de Dios para usted, no es que usted sea una lámpara, usted ya es más lámpara que cualquier otra cosa. No es que usted sea una lámpara, usted ya es una lámpara. La voluntad de Dios para usted es que usted alumbre. Que usted alumbre. Si usted alumbra, será puesto en alto. Para bendición de muchos y para que otros se revienten. Pero eso no nos importa. Vamos a resplandecer en el nombre del Señor Jesucristo. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Amo tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, Señor, y tu palabra tiene el poder de transformarnos, de hablarnos. Sobre todo la palabra tiene el poder de guiarnos, de revelarnos cuál es tu voluntad. Y en estos tiempos difíciles, Señor, en estos tiempos de oscuridad, tu palabra es esa luz que nos puede guiar a cómo resplandecer, a cómo salir adelante. Hoy yo quiero pedirte por cada persona que está aquí. Tal vez viene aquí diciendo, necesito que me ayude, necesito que me bendiga, necesito que me respondas esta petición, necesito que me des. Pero en realidad lo único que necesita es despertarse, levantarse y dejar que Cristo resplandezca. Porque si comienza a resplandecer, entonces su vida será bendecida, será prosperada y será usada para bendecir a otros.